aquí en el cuarto capítulo de este curso práctico de CSS, donde vamos a hablar de las fuentes. Bueno, pues vamos allá. Mira, lo primero que vamos a ver es una propiedad nueva que se llama font size, es el tamaño de fuente. Bueno, el tamaño de fuente se puede definir de diferentes formas. Yo aquí os he puesto unas cuantas, hay más. Lo que os he puesto primero es tamaños predeterminados. Es decir, podemos poner font size XX small y es una fuente muy pequeñita. Podemos poner font size XX large y es una fuente, pues bueno, para que os hagáis una idea, de XX large es el H1 predefinido, es el tamaño de 32 píxeles. ¿Vale? Pues también podemos definir el tamaño de una fuente con la medida fija en píxeles. Y podemos poner font size, 20 píxeles o 32 píxeles, que es el caso del H1, ¿no? También está en puntos, que no está aquí, los PTs. El font size de 24 PTs pues sería el equivalente al 32 píxeles. Bueno, pues es un poquito utilizar la medida que mejor nos vaya. De todas formas, se recomienda utilizar una medida que se llama M, la he puesto aquí la última, para explicarlo un poquito más. Es una medida escalable. Es una medida que toma como origen el tamaño original de la fuente del documento. La fuente del documento de una página web son 16 píxeles o 12 puntos. Si nosotros ponemos un font size de un EM, estamos diciéndole que esa fuente tiene pues 16 píxeles de ancho, de tamaño, perdón. Bueno, vamos a hacer algunas pruebas. De todas formas, bueno, os he puesto un enlace aquí para que veáis más información sobre todo esto, ¿no? Y tampoco quiero hacer de esto algo demasiado complejo, ¿no? Si estás empezando sobre todo. Mirad, si nos venimos al documento, aquí tenemos nuestro documento que hemos estado haciendo en los últimos vídeos. Pues bueno, nos podemos venir aquí al H1 y yo puedo poner aquí un font size y poner un tamaño con una de estas palabras, un X small, por ejemplo. Y fijaros que lo que ocurre es que mi H1 se convierte en muy pequeñito. ¿Vale? Lo que pasa es que yo con palabras, pues la verdad es que no lo suelo utilizar. Ponemos large y se pone grande, pero más pequeño lo que es un H1. Un H1, no sé si os lo he comentado antes, creo que sí, que es XX large. XX large es la medida más grande. Bueno, yo casi nunca utilizo estas medidas, ¿no? Poniendo aquí palabras. Lo que sí utilizo pues es en píxeles, en puntos, en EMs. ¿Vale? Píxeles y puntos son medidas fijas, como os he comentado, y el EM es la recomendada por el W3C. Pero es un poquito más compleja para empezar, ¿no? Entonces, para empezar, yo aconsejo empezar con píxeles, con puntos, y luego pues ya pasarnos. Mirad, con píxeles, pues yo un H1 por defecto tiene 32 píxeles. Fijaros que el tamaño es el mismo que el XX large, 32 píxeles. Si quisiera hacer mi H1 un poquito más grande, pues lo puedo poner aquí pues 50 píxeles. Fijaros que ya es más grande. Si lo quiero hacer bastante más grande, pues pongo 80 píxeles. Ahí ya hago aumentar el tamaño de la fuente considerablemente. En puntos, pues el tamaño en puntos de un H1 normal, que es el que estáis viendo en pantalla ahora, es de 24 puntos. PTs. En este caso, escribe PTs. Si yo quisiera hacer más pequeña, pues bueno, este tipo de medida por puntos es el que toman, por ejemplo, Photoshop o algún editor de gráfico cuando trabaja con texto. Entonces, bueno, editor gráfico, en este caso Photoshop, es el ejemplo que estoy poniendo. Veamos aquí 18 puntos, pues vamos haciéndola más pequeña. Si lo ponemos en 6 puntos, pues lo hacemos muy pequeña. ¿Vale? Si pasamos a 6 píxeles, pues sería mucho más pequeña. ¿Vale? El píxel es una medida un poquito más pequeña que los puntos. Bueno, la medida que os quiero comentar y que quiero que no os preocupe demasiado es el tema de los EM. Si yo pongo un EM, lo que estoy diciendo es realmente que está que mide pues un tamaño, digamos, ¿vale? El tamaño predefinido de las fuentes en CSS, en HTML, son de 16 píxeles. Por lo tanto, lo estoy diciendo ahora que tiene 16 píxeles. Por lo tanto, si quiero
convertirla en un H1, el tamaño que viene por defecto, solo con poner 2M ya tendría el tamaño de un H1. Que la quiero un poquito más grande, puedo poner 2,5M y ya la tengo pues 2M y medio, que se llama. ¿Vale? Es un poquito más grande. E ir calculando pues el tamaño de la fuente de una forma escalable en función de un tamaño base. En este caso son los 16 píxeles o los 12 puntos que tiene un documento HTML. Bueno, no quiero entrar en más detalle con las medidas porque simplemente son medidas. Lo único que sí que tendríamos que ponerle pues el tamaño a las medidas de nuestras cabeceras. Si yo mi H1 lo quiero un poquito más grande que el genérico, pues lo pongo a 2,5. Si quiero aumentar el H2, pues me vengo aquí y pongo el H2 en general de mi página. Quiero que tenga un font size, pues por lo normal, o por lo general, los tamaños de los H2 son más pequeños que los del H1. Que esto puedo cambiarlo, pero vamos, entonces yo aquí podría poner pues 1.5 EMs y ya tendría mi tamaño de lo que es un H2. O si lo quiero hacer un poquito más grande, pues pongo pues un 2 y yo los tendría un poquito más pequeño que el H1 y un poquito más grande que el H2 estándar. Lo tendría como el H1 estándar. Bueno, y así sucesivamente con todos los elementos de la página web. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente. Vamos a pasar a la siguiente propiedad nueva que vamos a ver. Que en este caso os he puesto font style, que bueno, os lo pongo por si queréis hacer alguna cursiva. No quiero entrar mucho en detalle, porque bueno, aquí os pongo el font style italic, normal, oblicua, initial o inherit. Estos initial y inherit ya los veremos más adelante, ¿vale? Con más detalle. Y bueno, simplemente es inclinar un poco la fuente. El que sí que es un poco más importante es el font weight, que es el grosor que tiene la fuente. Mirad, el font weight lo podemos poner con palabras como regular, bold, bolder o lighter, ¿vale? Siendo la regular la fuente normal, la bolder o la bold, la fuente gruesa, un poquito más gruesa, y la lighter, la fuente más fina. Vale, vamos a probar estos. Si yo me vengo a mi H1 por defecto es una fuente que tiene un font weight bolder. Yo lo que puedo hacer es cambiarle este comportamiento, font weight, y puedo poner aquí, pues mirad, regular. Si yo le pongo regular, pues no me hace ni caso. Lighter. Sí, lighter sí que me ha hecho caso. Bueno, o sea, el regular en este caso parece que no acaba de funcionar. Bueno, pues y light, vamos a probarlo un momentito. Light no nos hace caso tampoco. Ponemos lighter. Pues entonces tenemos lighter, bolder y el estándar. En este caso, bueno, son fuentes genéricas y no tienen más tamaños. Yo lo que no utilizo tampoco las palabras porque es mucho mejor tomar el tamaño del font weight, del grosor del tamaño, con el grosor que nos permite la fuente. Mirad, cuando nosotros nos descargamos una fuente o seleccionamos una fuente para utilizar en nuestra página web, que es lo que vamos a ver a continuación, pues también vamos a definir qué ancho va a tener esa fuente. Cuando nos descargamos un tipo de letra, si no vemos que ponga que es una lighter o que es una bolder o que es una black incluso, normalmente el tamaño el grosor de la fuente es regular, que es de 400, ¿vale? Esta medida regular es la medida que toma la fuente normal, ¿vale? Si queremos hacerla más gruesa, pues vamos subiendo de 400 a 600, que sería el bolder, o incluso 900, que sería el black, ya que sería un grosor muy ancho. Y por el otro lado, pues podemos hacer un poquito más fina la fuente, la podemos hacer pues desde light a extra light, que sería 100. Por lo tanto, un valor mínimo sería 100, un valor máximo sería 900. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto con una fuente estándar, que es la que tenemos puesta, que no nos va a dejar muchos valores, ya os he visto, nos va a pesar un poquito como antes. Mirad, si yo el font weight, que lo tengo, voy a ponerlo a 400, mirad, nos pone como el lighter, un poquito fino. Si yo pongo, en vez de 400, pongo el 200, pues no nos baja de 400, ¿vale? Porque solo tiene estas medidas, tiene la lighter
la regular y la border, ¿vale? Si yo pongo aquí un poquito más grueso, 600, pues no me sube más que el genérico. ¿Ves? Si yo pongo 6, es un número muy bajito, 600, ¿vale? Vamos a ir de 100 en 100 para aclararnos un poquito, y es como están especificados los grosores de las fuentes en la mayoría de páginas. Bueno, pues estáis viendo cómo funciona un poquito la anchura de los textos. Ahora lo que vamos a ver es cómo asignar un tipo de letra, ¿vale? El font family. Tipos de fuente. Esto es un tema muy importante. Bueno, nosotros podemos asignar el tipo de fuente que nos permita nuestro ordenador. Nosotros podemos coger nuestra lista de fuentes e ir asignando todas las fuentes que tengamos en nuestro ordenador. El problema que tenemos es que cuando vean nuestra página web desde otro ordenador, como no tengan ese tipo de fuente, pues no nos va a funcionar, o se va a ver nuestra página de otra forma. Entonces nosotros nos vamos a hacer uso de fuentes generales, es decir, nosotros podemos poner un font family sans serif, ¿no? Y es un tipo de fuente que tiene todo el mundo, entonces todo el mundo le va a funcionar. Pero también podemos pues descargarnos la fuente que nos interese y hacer que todo el mundo que abra nuestra página web también se incorpore esa fuente en su página. Mirad, vamos a ver cómo funciona. Bueno, primero, yo para asignar un tipo de fuente en mi página, lo que voy a hacer es asignársela a body. Si yo le pongo a body y pongo font family, lo que estoy haciendo es que el tipo de fuente se va a aplicar a toda mi página web. Por herencia, todos los elementos de mi página web van a tomar el tipo de fuente que yo ponga aquí. Mirad, si yo pongo una sans serif, mirad cómo cambia mi tipo de letra. Sans serif, el sans este quiere decir sin, y el serif es este. Fijaros, os voy a poner la serif porque es la que viene por defecto. Serif es estos adornos que tienen las puntas de las fuentes. Si os fijáis, a ver si lo vemos un poquito mejor. Así, a ver. Sí, bueno, vamos a coger una flechita así. Estos picos que tienen las fuentes, voy a hacer un poquito más grande para que lo veáis mejor. A ver, así no, aquí. Voy a hacer un poquito más grande. Ahora se ve mejor. Estos picos que tienen las fuentes al final, ahora sí que os lo voy a señalar mejor, estos piquitos de aquí, esto es porque hemos utilizado una fuente serif, es decir, que tiene piquitos. Si yo me vengo aquí y le pongo sans serif, mirad cómo desaparecen sans serif, mirad cómo sans serif, mirad cómo desaparecen estos picos. Ya no tengo este tipo de picos. Vamos a ver si vemos la diferencia mejor. Lo quitamos y aparecen estos adornos en las puntas, ¿vale? Pues estos son los dos tipos generales que tenemos. La serif, la sans serif, luego tenemos las cursive. Pero nosotros cuando utilicemos cuando hagamos una página web, lo que vamos a hacer es definir qué fuente va a utilizar, y por lo general no vamos a utilizar este tipo de fuentes tan comunes, ¿no? Entonces, para ello hay sitios donde nos vamos a poder descargar fuentes. Yo en este caso lo que os voy a enseñar cómo podemos descargar fuentes, usarlas directamente de páginas como Google. Google tiene una página que se llama fonts.google.com, ¿vale? Que si entráis es esta página de aquí, donde tiene una base de datos, tiene muchísimas fuentes para elegir y nos enseña incluso combinaciones si queremos elegir varias fuentes. Es un sistema que está muy de moda ahora, está muy en uso. Muchas páginas web cogen las fuentes de Google. Sabes, te aseguras, cogen una fuente de Google, que todo el mundo va a ver la fuente que a ti te interesa que vea y de la forma que se vea. Todo muy compatible. Bueno, vamos a ir buscando una fuente, algo un poquito peculiar quizás para la prueba.
Mirad, vamos a coger alguna fuente. Hay muchísimas, ¿eh? Yo aquí simplemente os estoy enseñando. Bueno, pues esta que se ve un poquito especial, que se llama Liu Jiang Mao Cao. Bueno, tu nombre es la primera vez que la veo, ¿eh? Vamos a probarla, pues para nuestros títulos o nuestra página web. Mira, normalmente se cogen dos tipos de letra. Uno para todo lo que es la página web y otro para títulos. Yo esta Liu Jiang Mao Cao, un poquito gracioso el nombre, yo la voy a coger para títulos. Mirad, si yo miro esta fuente, yo puedo darle aquí un más, o puedo darle, no, vamos a darle primero a la fuente. Voy a darle a la fuente y mirar lo que ocurre. La fuente ya me especifica un poquito más, a ver si me carga. No estaría mal que cargara. Ahí. Pues tengo todo el abecedario y un montón de fuentes, pues una fuente, ya veis que es para caracteres chinos, ¿no? A lo mejor no es el mejor ejemplo, pero bueno, vamos a hacerlo. Yo en esta fuente me dice cómo queda, pues en este caso con una Roboto. Una Roboto es una fuente muy moderna que está muy en uso para para toda la página web. ¿Vale? Y aquí Google nos enseña la combinación entre la Liu Jiang esta y la Roboto. Fijaros cómo queda, ¿no? Entonces yo en la Liu Jiang podría decir, oye, pues mira, yo en este caso he elegido la Liu Jiang regular. Vamos a elegirla un poquito más gruesa. Aquí tenemos la regular. Vale, ahora tenemos que elegir en otro lado. Vale. Yo aquí puedo coger cómo queda con la Open Sans. Pues cómo quedaría la fuente esta con la Open Sans. Quizás pues queda un poquito mejor, ¿no? Esta fuente Liu Jiang con la Open Sans pues queda un poco mejor. Si yo quiero esta combinación para mi página web, pues ahora estamos haciendo un ejemplo, ¿no? Pues yo me vengo a la página anterior y digo, pues venga, vamos a seleccionar la fuente Liu Jiang. Mira, si me acaba de ir de pantalla, tenía que haberla seleccionado antes. Mira, la buscamos aquí, no pasa nada. Liu Jiang, aquí las tenemos. Yo le di al más y ahora he visto que me quedaba muy bien con una que se llama Open Sans. Pues venga, yo la quito aquí, la Open Sans tiene que estar. Pues mirad, la primera que sale es la Roboto y la cuarta que sale es la Open Sans. Pues digo, mira, pues yo voy a coger la Open Sans. Aquí, perfecto. Fijaros, yo en este momento tengo dos familias seleccionadas. Fijaros, tengo la Open Sans y la Liu Jiang Xiao. ¿Vale? Entonces, yo ahora ya las podría colocar en mi página web, pero antes de nada voy a ir a editarlas un poco. Yo de la Liu Jiang esta quiero ver cómo queda o cómo es la... solo tengo regular aquí. Vale, bueno, es el mal ejemplo. Entonces esta fuente por todos los lados. Pero bueno, pero fijaros que si la Open Sans la quisiera light, la tengo a 300, incluso la tengo hasta 800, ¿vale? Si la quisiera extra bold, la tendría pues bastante más gruesa. Vamos a coger la regular de una y la regular de otra. Venga, ya está. Nos ponemos aquí al embed, al incrustarla, ¿vale? Y la podemos incrustar de dos formas. Una es poniendo este archivo link que nos ofrece Google como el enlace de su fuente y tenemos que ponerlo en el head de nuestro HTML o el que yo os aconsejo, que es ir al import y poner este @import en la parte superior de nuestro CSS, de nuestra hoja de estilos. Es mucho mejor utilizar este import que el archivo link. Mirad, y esto es porque cuando utilizamos un solo CSS para todo un proyecto web que tiene muchas páginas, pues solo con ponerla una vez pues ya nos serviría. Si no, tendríamos que poner un link a cada uno de los HTMLs. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es copiar este estilo de aquí y nos venimos a mi proyecto y hemos dicho que lo íbamos a poner en la parte de arriba de nuestro CSS. En este caso es incrustado, por lo que podríamos poner tranquilamente el link, pero yo lo pongo en la parte de arriba. Esta línea de aquí quiere decir que yo ya puedo utilizar el Font Family con el nombre que me dice Google en aquellos sitios que yo quiera. Mirad, me vuelvo a la página de Google y aquí me está diciendo que para utilizar la Liu Jiang yo
tengo que copiar este font family y ponerlo allá donde quiera utilizar, en aquellos elementos que quiero utilizar este tipo de letra. Y el font family open sans en aquellos otros elementos que quiero utilizar este tipo. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es que me copio el font family open sans, copiar, me vengo a mi Sublime y le digo que, oye, este tipo de letra la quiero utilizar en toda la página web. Por lo tanto, se lo asigno al body font family y le pongo, perdón que aquí me ha copiado también el font family, tengo que quitar esto. Ahí, fijaros, el font family, voy a poner el tamaño original ya de esta, que la tenía 200 para que vierais el sheriff. Ahí, esta fuente que acabo de poner, este font family sans, open sans, ya se me ha asignado a toda la página. Mirad que sí, voy a quitar el doble punto y coma, que esto es un error. Si yo comento esta línea, vuelvo al tipo de letra original. Si la descomento, tengo el tipo de letra que acabo de descargar de Google. Si yo quiero utilizar el otro tipo de letra, pues me vengo aquí a la página de Google, copio el otro font family y mirar cómo funciona. Yo lo copio y yo lo normal es utilizar un tipo de letra para toda la página web y el otro tipo de letra para las cabeceras, para los títulos. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es atacar en grupo a todos los títulos. Pongo H1, H2, H3. Me podría quedar aquí, pero yo lo hago siempre atacando a todos los títulos posibles. H1, H2, H3, H4, H5, H6. No cuesta tanto. Por si más adelante quieres utilizar uno de estos títulos, sabes que te va a quedar pues este tipo de letra asignado. Fijaros, yo ya tengo la combinación que me he descargado, ya la tengo descargada aquí. Bueno, es un tipo de letra un poquito especial, ya os he dicho que era de prueba, ¿no? Pero básicamente es así como funciona la asignación de letras. Yo solo con estas tres cosas, es decir, el import que me ha hecho copiar Google con las fuentes que yo he elegido, la asignación de body a la fuente general y la asignación en grupo de los títulos de la fuente para títulos, pues ya me está funcionando todo. Simplemente deciros una cosa más, y es que fijaros que aquí me pone una coma y pone sans serif. Quiere decir, si por algún motivo esta fuente especial que yo acabo de poner, esta open sans, no funcionara, me pasaría a una fuente genérica que es la sans serif que tiene todo el mundo. Es decir, si el servidor de Google por lo que sea falle, yo vería mi página web con una sans serif, que es lo más parecido a la open sans. Si yo lo quito, fijaros, se parece bastante, ¿vale? ¿Sí? Y lo mismo pasaría con esta fuente de aquí. Si por lo que sea el servidor de Google no funciona, pues me pone una segunda fuente que sería la compatible, que no está en sí, que no se aparece en nada. ¿Vale? La cursive pues parece una Comic Sans, ¿no? Bueno, pues aquí teníamos la forma de asignar fuentes más común que hay ahora en la web. Pero bueno, puede darse el caso que vayamos a una empresa o que nos pidan una página web y tengan establecido ya un tipo de letra que no tenga en la base de datos de Google o que se le hayan hecho a medida. Entonces no nos queda otra que coger ese archivo de fuentes y ponerlo en nuestra página web. Es decir, vamos a venir aquí a la diapositiva, aquí, y nosotros lo que podemos hacer es descargarnos una fuente o que nos den una fuente o que nos proporcione una fuente que no esté en un sitio, una base de fuentes como la de Google y de esta forma la vamos a poder poner en nuestro servidor, teniendo siempre el archivo TTF o el OTF o el archivo que corresponda de fuentes, ¿vale? Mirad, en este caso lo que vamos a hacer es descargarnos una fuente y vamos a hacer otra fuente. Pues, mirados, hay una página web muy conocida que se llama Dafont. Si no, ponemos fuentes gratuitas para la prueba en Google y nos va a salir el Dafont seguro en las primeras posiciones. Dafont, descargar fuentes. Pues aquí tenemos dafont.com y en esta fuente pues tenemos una base de datos, fuentes muy grandes. Yo para el ejemplo pues lo voy a hacer así. Entonces lo que vamos a hacer es elegir una fuente y tenemos cientos y cientos de fuentes, ¿eh? Yo voy a coger y voy a decir, pues mira, voy a poner esta de Raw Brush,
la voy a utilizar para mi página web, para títulos. Pues venga, a ver cómo la puedo poner. Pues venga, yo lo que tengo que hacer primero es descargarla. No necesito instalarla en mi sistema operativo porque el objetivo no es ese, el objetivo es que la interprete el navegador. Es decir, yo la voy a poner en mi proyecto web. Vamos a verlo, nos la descarga en zip. Mostramos en carpeta el archivo. Vale, me carga en otro sitio. Un momentito. Aquí. Yo lo que hago es la descomprimo. Perfecto. Y el objetivo es conseguir pues, el archivo TTF y ponerlo, ¿vale? Y lo tenemos que poner justo al lado de nuestros archivos HTML. Al lado, al menos dentro de la carpeta de proyecto. Yo lo voy a coger el archivo, en este caso es un OTF, copio y lo pego aquí al lado de mi archivo HTML. O dentro de lo mismo, dentro de la carpeta de proyecto, podría crear una carpeta que se llama fuentes, ¿vale? Y esta se llama roundbrush.otf. Yo os aconsejo que las tipografías, ¿vale? Las utilicemos pues sin espacios en medio. Más que nada porque luego en la web, cuando se suba, podemos tener problemas. Por lo tanto, lo que voy a hacer es aquí cambiar nombre y le voy a poner aquí, simplemente para facilitar la práctica, vamos a poner round, y lo voy a poner con R minúsculo. Esto, Rauk, ¿vale? Bueno, tenemos rawk.otf, que es nuestra fuente, ¿vale? Pues, ¿cómo hacemos para instalar nuestra fuente en la página web y que todo el mundo tenga acceso a esta fuente? Pues lo que tenemos que hacer es un font face, ¿vale? Es crear nosotros el nombre del font family. Mirad, el font face funciona de la siguiente forma. Pongo una arroba font face, abro llave, cierro llave y aquí tengo que poner dos propiedades, una font family y asignarle yo el nombre que quiera. ¿Vale? En este caso podemos poner el nombre del OTF, el round o el que quisiéramos. Y luego decir dónde se ubica este archivo de fuente dentro de mi proyecto web. ¿Vale? Nosotros el archivo de fuente lo tenemos al lado de nuestro HTML. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Mirad. Venimos a nuestro código. Sublime, aquí lo tenemos. Y lo abajo, yo lo que hago es, bueno, en este caso lo vamos a quitar, vamos a comentar el de títulos, porque vamos a asignar de títulos esta nueva fuente que nos hemos descargado, ¿vale? Yo me vengo aquí y lo que hago es poner un arroba font face y abro llaves. Llave que abre, llave que cierra. Y lo primero que tengo que hacer es un font family. Font family 2 puntos y asignarle un nombre. Voy a ponerle el mismo nombre de la fuente que es Rawk. R-A-W-K. Pues yo le pongo aquí font family Rawk. Ya os digo que este nombre me lo estoy inventando yo, ¿vale? Por lo tanto, font family Rawk. Y aquí ponemos pues el source, 2 puntos, y aquí ponemos URL y le tenemos que decir en qué dirección está ubicado o dónde está ubicado este archivo. Como lo tenemos en la misma carpeta que nuestro archivo HTML, yo lo que voy a hacer es ponerle aquí un rawk.otf. Bueno, esta fuente de aquí la tenéis en la descripción también. O sea, no hace falta que vayáis a la font, pero si lo habéis descargado otra, pues lo hacéis igual y ya está. Bueno, aquí podemos utilizar comillas si tuviera un nombre compuesto. Yo lo voy a poner. Mirad, no me ha cogido la fuente. Vamos a ver por qué no. Rawk.otf, Rawk. Vamos a guardar. No me lo ha cogido. Vamos a ver si es que me he equivocado poniendo algo. Font family y pongo el nombre de la familia que yo quiera. Font face. Bueno, no la tienes que asignar. Perdón. Estoy haciendo yo el tontete. Una vez tengo ya importado
este tipo de fuente, lo que tengo que hacer es ponerle ya el font family que he asignado pues al grupo de elementos que yo se lo quiero poner, que eran los títulos, ¿verdad? Pues me vengo a los títulos y ya le pongo el font family y aquí pongo el nombre que yo me he inventado, bueno, que yo he puesto, Rauk. Y como veis, ya automáticamente este tipo de letras se me ha asignado pues a mis títulos. Y ya lo tenemos aquí. Si yo subo este font face y subo todo mi proyecto web a internet, las personas que vean mi página web automáticamente van a ver la fuente. ¿Por qué? Porque su navegador lo que va a hacer es mirar dónde está ubicado el archivo de fuente y se lo va a instalar en el navegador, ¿vale? Y lo va a interpretar directamente desde el navegador. En ningún caso se lo van a instalar en el sistema operativo, que es donde están instalados normalmente las fuentes. Bueno, pues yo creo que con todo esto que os he explicado ya está bien. Es un vídeo suficientemente largo como para que para pararlo ya. Y nada, despedirme hasta el siguiente, que va a ser muy interesante. Vamos a hablar del modelo de caja, algo interesantísimo en CSS. Pues hasta la próxima.